Correcto, Renzo, 8 de la mañana con 2 minutos. Tenemos que recibir a esta hora al economista de San Jorge Guillén para conversar un poco respecto a la repercusión que ha tenido este mensaje del candidato Pedro Castillo de solicitar la permanencia de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva y la repercusión que ha causado sin duda durante estos días. ¿Cómo está, economista Jorge Guillén? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ahora, el impacto definitivamente ha sido negativo, ¿no?, de este mensaje del candidato Castillo, pero ¿qué otros gestos podría dar el candidato de Perú Libre para aliviar un poco la tensión económica que existe en estos días? Sí, bueno, todo depende también si es que el presidente del Banco Central acepta o no la propuesta o la invitación, ¿no? Es un gesto para tratar de moderar, porque tiene dos escenarios, ¿no? El escenario radical que todos somos perdedores, incluso el mismo Castillo en caso, ¿no?, que gane y sea, porque todavía no se ha oficializado su victoria, y gane y radicalice y tenga el apoyo del Congreso, ir a referéndum, el Tribunal Constitucional puede observar. Es un camino muy largo digamos, donde perdemos todos. Entonces, la otra estrategia, que es moderación, que es la que parece que estaría adoptando, va a depender del nombramiento de un equipo técnico que está tratando de dar los primeros pasos. Los siguientes pasos serían tratar de ver cuál es el gabinete, quiénes se van a quedar, si va a ver cómo se va a manifestar esa continuidad también, no solamente a través del Banco Central, sino a través del MEF, ¿no?, con la política fiscal. Claro, señor Guillén, ahora, de momento, hasta que no se ha proclamado presidente de la República, todavía está la expectativa quiénes asumirían estos cargos, ¿no? Como, por ejemplo, el jefe del eventual gabinete de ministros del señor Castillo. Pero, ¿qué otros gestos podrían darse por el momento, hasta no tener los resultados ya proclamados, para tranquilizar también los ánimos a nivel económico? No solamente Velarde es digamos, la única persona, ¿no?, que puede ser primordial en el Banco Central. Hay muchos más. También el otro gesto es como te decía, en el Ministerio de Economía, ¿no? ¿Quién va a asumir el ministerio y los asesores? Y que sea alguien con una reconocida reputación o cierta experiencia o cierta, digamos, ¿no?, que no sea tan radical, ¿no? Porque quizás los radicales son desconocidos, ¿no? Ahora, ¿la presencia del economista Pedro Franque alivia un poco también, o digamos, crea un poco de confianza a Pedro Franque, que digamos se ve aparentemente como un economista un poco más moderado, ¿no? ¿Alivia también un poco, ayuda a que se mantenga el señor Franque dentro del equipo del candidato Castillo? Sí, bueno, él es el que está tratando de moderar, ¿no? En la época, él ha estado desde la época de Toledo, ocupando diferentes cargos públicos también, ¿no? Igual que algunos economistas que están junto a él, pero claro, no sé si van a seguir o no este tipo de Juntos por el Perú. Hay algunos conocidos también que han estado desde la época de Toledo, ¿no? Claro, ahora vivimos un momento de incertidumbre por no tener a un ganador proclamado después de la segunda vuelta. ¿Cuál es la repercusión de este tema en los mercados? Y también si influye el pedido de las auditorías internacionales. El comportamiento de los mercados en la parte de bolsa de valores es bastante nervioso, es bastante volátil y a veces exagera porque no tenemos los fundamentos para que se comporten de esa manera, ¿no? Pero estamos en muchos casos con inversión extranjera en stand-by, porque están esperando hasta agosto para ver qué va a suceder, ¿no? Pues quién va a ganar. También si gana la candidata Keiko tampoco lo va a tener fácil, y en el caso de Castillo también, ¿no? En el caso de Keiko también hay mucha revuelta, mucha turbulencia, mucha incertidumbre, ¿no? Ahora, ¿qué le parece este gesto, este mensaje que ha enviado el candidato Castillo, de alguna forma respaldando, ¿no?, al candidato argentino Cristian Asinelli para, la jefatura del Banco de Desarrollo de América Latina? Sí, no es tan reconocido, ¿no? Creo que la gente no lo ubica, no lo absorbe tan bien, pero yo creo que quizás
si continúa con el mensaje al estilo Julio Velarde, que es un poco más reconocido a nivel interno, y aparte que también está, digamos, es un símbolo de la continuidad, ¿no?, del modelo macroeconómico, para ya garantizado pues tener una inflación estable y de estabilidad de las variables financieras, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos en cuanto a reactivación económica, ¿no?, que va a tener también que asumir el próximo gobierno? Se ha dicho ya que la importancia de la vacunación es fundamental para reactivar la economía, pero digamos, ¿qué otros retos o qué otros primeros paquetes se van a tener que implementar, al menos durante los primeros 100 días? Sí, bueno, estos 5 años no hay mucho que hacer, ¿no? Tenemos en el escenario de moderación un crecimiento quizás inercial, de viento de cola, como lo tuvimos antes en el periodo de PPK, antes de la pandemia, ¿no? 2-3% anual. Y el reto principal, y creo que también un poco obedece al plan inicial de Castillo, ¿no?, de Perú Libre, es tratar de combatir o limpiar todo este problema de la corrupción que ha trabado tanto la inversión. Eso es bastante difícil, porque hay una tela de araña adentro que va a tener que tratar de soltar y de enfrentar. Ese es un reto muy importante, ¿no? Pero claro, después, primero, lo primordial es regresar al empleo, a generar crecimientos de más de 3%, hacer muchos programas sociales por la gente que ha sido golpeada, ayudar a las pymes y MIPES, más que nada todo el efecto post-pandemia, ¿no?, para tratar de llevar al siguiente periodo al despegue. Pero hay muchos retos que son de largo plazo, en lo que es infraestructura, en lo que es reforma del Estado, que no creo que le alcance el tiempo en 5 años. Distintos analistas políticos coinciden en que los próximos 5 años van a ser muy críticos en cuanto a crispación política. Esta incertidumbre que se podría generar a futuro, ¿también podría causarle daño a la economía dentro de los próximos 5 años de gobierno? Sí, los 5 años que pasaron podrían ser algo similar, ¿no?, donde el Ejecutivo tiene minoría en el Congreso, aunque, digamos, nos da un alivio porque, digamos, con un candidato tan radical, como en el caso de Cerrón o no de Perú Libre, con el ideario inicial, si hubiera tenido mayoría en el Congreso estaríamos un poquito preocupados, pero como el Congreso está atomizado, no ha sido como el de la vez pasada, que solamente estaban dos grupos, ¿no?, el grupo de su Fuerza Popular versus el de PPK. En cambio ahora está atomizado en varios grupos. Yo creo que hay una frase muy interesante en administración que se llama divide y vencerás, ¿no? Cuando están así divididos, como los romanos que gobernaron a los latinos en Roma, estaban todos divididos y los podía gobernar fácilmente porque no estaban unidos, ¿no? Quizás podría ser eso una ventaja en nuestros próximos 5 años, pero lo tiene que hacer una especie de administrador o gestor que conozca un poco del manejo ante estas situaciones, ¿no? Claro, señor Guillén, permítame insistir en el dólar. Algunos lo ven como pues un termómetro de nuestra economía, pero si se dan los mensajes que se están esperando por parte del eventual presidente, si se reafirma que en todo caso se va a seguir esta línea a nivel de modelo económico por el momento, ¿cuánto volvería el dólar a sus estándares o como lo teníamos antes de este proceso electoral? ¿Cuánto tiempo le tomaría al dólar estabilizarse? Sí, el dólar es es algo que en economía uno puede pronosticar varias variables, sobre todo las de PBI, pero las de bolsa de valores y tipo de cambio son imposibles de predecir, ¿no? Si hay algún economista que te diga, yo tengo la fórmula o el modelo para pronosticar, o sea, se volvería millonario, ¿no? Pero y es imposible, no te lo puede vender. Pero así como en 2 semanas se ha trepado tanto, lo puede hacer hasta en días, ¿no? O en un día se puede ir a 5 o 6 por un golpe de Estado, digamos, ¿no? Pero si las señales se mantienen, podríamos regresar nuevamente a las condiciones anteriores, ¿no? Muy bien.
Muchísimas gracias al economista de ESAN, Jorge Guillén, por habernos acompañado y por habernos dado estas opiniones económicas respecto al panorama que se vive actualmente en nuestro país. Muchísimas gracias, señor Guillén. Que tenga buen día. Gracias, que tenga buen día también. Correcto. 8 de la mañana con 12 minutos.